Nítido. Listo, ahí estamos. Bueno, hablábamos un poquito de que la definición de control, que tiene que ver con el proceso y el desempeño de distintas áreas, pero realmente es una comparación entre el rendimiento esperado, o sea, lo que nosotros, lo que se espera de nosotros, o lo que nosotros esperamos, y lo que observamos. Por eso es bien importante, la palabra observación juega un papel fundamental en este desarrollo, porque en el entrenamiento mismo, desde la primera tarea, nosotros tenemos que darnos ahí sí que a la tarea, a la consigna de evaluar si realmente la tarea desde la primera que se está realizando realmente está cumpliendo como el objetivo que nos estamos planteando. De esa manera, pues podemos, es importante tener una metodología para hacer correcciones en el momento, porque una de las cosas importantes de este sistema de control es precisamente poder establecer controles internos que nos permitan mantenernos dentro de la ruta de trabajo del desarrollo del proceso y no esperar a que algo suceda y sea mucho más complejo para tener para que algo suceda y sea más complicado. Entonces, vamos a continuar con esto. Como decíamos, ¿qué es el control del entrenamiento? El control del entrenamiento permite observar las modificaciones producidas por la carga del entrenamiento. Cuando hablamos de carga de entrenamiento, nos estamos refiriendo a ¿qué? A volumen e intensidad que nosotros estamos colocando. Volumen en minutos, intensidad en la complejidad de las tareas y qué cambios va produciendo ese en el organismo del deportista. La información recopilada le permite al entrenador elaborar programas de entrenamiento más precisos para lograr los objetivos planteados al inicio de la temporada. ¿Qué sucede si nosotros planificamos, pero no tenemos un modelo de control o un sistema de control? Uno de los problemas que puede suceder con esto es que lleguemos al final de la temporada y digamos, estuvimos cometiendo tal situación, o debimos de mejorar esto, o debimos de implementar aquello, o debimos cambiar lo otro. Pero la verdad es que la planificación conlleva esos procesos de control para rectificar muchas de las cosas que nosotros teníamos planteadas en un inicio. Como nosotros hemos hablado aquí, es una situación entre lo ideal y lo real. Son dos características diferentes. Esas situaciones se plantean desde la perspectiva de que lo ideal es lo que yo planifico bajo todas las circunstancias. Lo real es lo que me va a suceder. Me cambiaron de cancha, un día me llovió, me cambiaron la fecha del juego, etcétera, etcétera, etcétera. Diferentes situaciones que se nos pueden dar que nosotros no las tenemos contempladas. Entonces, pero si nosotros tenemos claro cómo poder establecer sistemas de control, modelos de control que nos permitan ir haciendo esos reajustes, reencauzando todas esas situaciones para cumplir con el objetivo que nos hemos planteado, el objetivo macro, creo que es uno de los aspectos más importantes. Al final, el entrenador es el que diseña las tareas, es el que diseña los ejercicios, el que pone los trabajos y pues el producto de esos trabajos, de esos ejercicios, de esas tareas van a ser definitivamente pues el resultado de la educación, de la automatización, de la práctica y de la resolución de las tareas que cada uno de los jugadores y en conjunto como tal el grupo, el equipo pueda llevar a cabo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es el control y la evaluación del entrenamiento deportivo? El control, análisis y evaluación permite conocer con certeza el nivel de entrenamiento. Que eso es importante. Nosotros debemos de tener modelos de control. Cuando hablo de control me refiero a la observación inmediata de lo que hacemos. Y dos, la evaluación. La evaluación es un punto en el cual nosotros vamos a determinar ciertos aspectos. La evaluación dentro de lo que nosotros realizamos o en el fútbol como tal, pues viene a ser prácticamente el juego. O sea, nosotros tenemos el juego como la evaluación, la medición suprema de lo que vamos haciendo. Sin embargo, entre esa evaluación y ese control, pues van a surgir elementos interesantes, como el establecimiento de planillas para llevar controles, el establecimiento de estadísticas para ver situaciones del juego que nosotros queramos observar, que podamos evaluar, que podamos controlar y que podamos determinar si necesitamos mejorar, mantener o definitivamente necesitamos reaprender ciertas cosas. Entonces, por eso la evaluación se vuelve un factor importante en el proceso de entrenamiento. ¿Sí? Lo complejo de esto es que los componentes están interrelacionados. ¿A qué me refiero? Aquí entra aspectos como la técnica, entran aspectos como la táctica,
como la preparación volitiva. Cuando hablo de preparación volitiva me refiero a la parte de la voluntad, de la capacidad mental del esfuerzo, que el deportista esté dispuesto a esforzarse, de la parte física, que es fundamental, de los conocimientos que tenga el deportista acerca del reglamento de su deporte, porque créanme, es impresionante la cantidad de cosas que muchas veces nosotros no dominamos acerca del reglamento del deporte, que eso es fundamental, y muchas veces se puede marcar una ventaja en una situación técnica o táctica más que todo. ¿Sí? La experiencia cuya función efectiva se expresa en los atletas en su forma deportiva. Entonces, cuando todo esto converge, cuando realmente se dan las condiciones técnicas, se dan las condiciones tácticas, se da la voluntad del sujeto por el esfuerzo, se da que esté en un nivel de condición física óptimo para dar su mejor rendimiento, pues definitivamente ahí es donde nosotros entramos en un estado de forma alto y podemos acceder a estados de forma óptima. Lo que hemos platicado acerca de nuestra planificación y cuáles son los conceptos que nosotros manejamos. Entonces, es bien importante manejar este tipo de situaciones. ¿Cómo se regula la carga de entrenamiento en los ejercicios físicos? En este caso, cuando nosotros hacemos tareas y ejercicios físicos, básicamente nosotros vamos a entender esto como la magnitud del trabajo, la magnitud de las cargas del entrenamiento. Y dependen fundamentalmente del volumen, la frecuencia, la intensidad, la densidad, que es la relación entre recuperación y el tipo de ejercicio. Vamos a hablar de cada una de ellas y vamos a desglosarlas de tal manera que tengamos cierto grado de claridad en lo que estamos hablando. Cuando hablamos de magnitud de los ejercicios de entrenamiento, de las tareas, es de lo que nosotros programamos durante la semana. Nosotros vimos a lo largo de este curso cómo había que establecer cierta dinámica de cargas para que cada uno de los elementos, cada una de las tareas tuvieran una interrelación, de tal manera que los primeros días de la semana el trabajo fuera un trabajo regenerativo, un trabajo para recuperar la carga que tuvimos en el partido anterior y una carga donde podíamos trabajar aspectos generales de fortalecimiento, de prevención y aspectos tácticos como automatizaciones, situaciones sin oposición y situaciones que nos permitan a nosotros ir trabajando y construyendo y recordando esa memoria de movimiento, esa memoria colectiva que nos permita saber ese tipo de movimientos que tenemos que hacer durante ese trabajo. Eso los primeros días. Luego, eso viene a tener relación con los siguientes días, donde ya buscamos el desarrollo y los trabajos mucho más aplicados, buscando siempre una superioridad numérica en función de lo que estemos trabajando, pero orientados a resolver situaciones tácticas. Y luego llegamos al día más importante, que son los días donde trabajamos más aspectos competitivos en igualdad numérica, con los momentos del juego, el ataque, la defensa, las transiciones, la finalización, las jugadas a balón parado y todo ese tipo de situaciones que se van a dar en un juego que de alguna manera lo podemos condicionar para que se generen en mucha mayor cantidad de veces eso. Entonces, aquí tiene que ver con el volumen, que en este caso viene a ser los minutos de trabajo, la frecuencia, que tiene que ver con la cantidad de veces que vamos a trabajar durante la semana, la intensidad, que es el grado de complejidad de la tarea, si es competitivo, si es dirigida, si es específica, si es genérica, y la densidad en este caso entre el trabajo y la recuperación, ¿sí? Digamos que una de las relaciones importantes acá es, por ejemplo, hoy tuvimos cancha a las 8 de la noche, entramos a las 8 de la noche, pero mañana tenemos cancha a las 6 de la mañana. Eso muchas veces, a veces se nos plantean ese tipo de situaciones. Regularmente cuando uno va a algún torneo afuera o un torneo invitacional, te dan las canchas como que por sorteo, por horas de entrenamiento, y muchas veces uno tiene que tomar la decisión si vale la pena ir a entrenar al campo o hacer una activación en el hotel o buscar un lugar cerca del hotel donde trabajar, porque a veces el horario que te dan, si tuviste un juego noche, al otro día te dan entrenamiento o cancha para entrenar a las 8 de la mañana. Eso es bien importante, tener en cuenta ese factor, porque es un factor que tenemos que entender de que en ese sentido nuestra tarea va a ser más recuperar, activar o hacer un tipo de tarea totalmente distinta que algo en el campo. Entonces tenemos que evaluar si realmente vale la pena o si necesitamos hacer trabajos así, pero muchas veces las condiciones se dan. Entonces, eso es importante tener en cuenta entre la recuperación y el tipo de ejercicio que vamos a realizar, porque el tiempo que nosotros tengamos de reposo va a ser un factor importante entre cada día de entrenamiento, en cada uno de los modelos de entrenamiento. Vamos a ver algunos aspectos importantes
que fueron planteados por algunos autores que son importantes y que han tenido algunas revisiones. En este caso, la evaluación deportiva, como lo tipifica García Arnaud en 1998 y Claudio en el 2006, bajo ciertas revisiones, hace ciertas acotaciones, habla, número uno, evaluación del control de las cargas de entrenamiento, el diario de control individual de estas cargas a las que se someten los atletas. Dentro de muchas de las prácticas que nosotros tenemos implementadas dentro de nuestros equipos, muchas veces es lo primero que hace el deportista al llegar es pesarse, por ejemplo. Uno de los aspectos importantes es que un deportista, al llevar un peso regular, un cambio de peso más o menos, pero puede ser que de un día para otro tuvo una noche mal, pasó mal el estómago, no sé qué, y nos llega con 2 o 3 libras menos. En ese momento nosotros podemos entender de que algo pasó. En ese momento nosotros podemos entender de que algo sucedió y que ese deportista no está en la capacidad de tolerar la carga de entrenamiento que nosotros probablemente tengamos planificada para ese día. Y es importante tener ese tipo de controles porque de esa manera podemos evaluar. Nosotros siempre buscamos en cada entrenamiento, antes de iniciar el entrenamiento, preguntar, hacer una consulta, que primero pasen a una revisión con el fisioterapeuta, si tenemos un fisioterapeuta, o con el médico, o consultar si realmente traen alguna molestia o alguna lesión, ya sea del juego anterior o alguna lesión o alguna situación que hayan acarreado, porque eso va a determinar siempre un factor importante en cuanto a la calidad de la tarea que vamos a realizar. Un deportista que arrastre cierto dolor no va a poder desempeñarse de la manera normal, como nosotros esperamos, con la calidad que esperamos. Y la otra es acumular cargas que lejos de ayudarle, lo van a permitir entrar en un estado que le permita lesionarse más. Entonces, por eso es importante tener ciertos controles básicos y fundamentales que nos permitan ir viendo cómo está el desempeño y la adaptación de los deportistas, cómo está el desempeño y la adaptación a la carga de entrenamiento. Entonces, dentro de la planificación, uno de los protocolos interesantes es precisamente eso, poder pesar a los deportistas, ver cómo están, cómo durmieron, si descansaron, cierto tipo de preguntas que son vitales para entender cuál es la situación o el estado que el jugador llega ese día al entrenamiento y nos va a permitir tener cierta orientación acerca de lo que hacemos. Número 2, la evaluación del modelo competitivo. En este caso, pues, la actividad física del deporte, existen plantillas de cuantificación del comportamiento del deportista durante la competición a través de estadísticas deportivas. Cuando hablamos de la evaluación del modelo competitivo, es fundamental. Para nosotros la estadística clave es la final, o sea, partido ganado, partido empatado, partido perdido. O sea, esas son las estadísticas más determinantes. Pero atrás de eso hay una serie de indicadores que a nosotros nos van a dar aspectos importantes para poder evaluar nuestros juegos. Una de las cosas que nosotros hacíamos era implementar bloques de 15 minutos, o sea, llevar estadísticas y evaluarlas de los primeros 15 minutos, del minuto 15 al 30 y del minuto 30 al 45. Y nosotros evaluábamos estadísticas, balones, por ejemplo, balones recuperados, balones perdidos, llegadas al arco, transiciones, etcétera, etcétera, y veíamos la variabilidad de todos esos números estadísticos según los momentos del juego. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros podíamos determinar situaciones de que muchas veces, ¿qué sucedía? Pues pasaban ciertas situaciones o ciertos inconvenientes en los primeros 15 minutos y eso nos daba un indicador de que probablemente necesitábamos activar más, necesitábamos hacer un calentamiento un poquito más intensivo, cierto tipo de situaciones, activar de alguna manera y hacer ciertos ajustes a eso. ¿Qué pasa si se daba todo lo contrario y las situaciones se dan en los últimos 15 minutos? Bueno, habría que revisar aspectos como la condición física, la resistencia, lo que hemos trabajado, la atención de la concentración en momentos de estrés. Todo ese tipo de situaciones son variables que podemos ver si nosotros dividimos, por ejemplo, una planilla de estadísticas en relación al tiempo y eso nos va a dar indicadores importantes. Hoy hay muchas herramientas para llevar estadísticas que te dan controles, que te lo fragmentan por tiempo. Más adelante vamos a ver un curso que tiene que ver con todo esto y ahí vamos a ver ciertas herramientas que nos van a permitir tener ese control de los juegos, pero no solo del juego como tal, sino que también de las tareas que nosotros, competitivas que nosotros definamos, porque eso es bien importante.
cuando nosotros en el entrenamiento, nosotros definimos una tarea o hacemos una tarea de características competitivas, también tenemos que tener ciertos controles que indiquen que esa tarea competitiva está orientada o encaminada a crear la situación que nosotros queremos desarrollar en el deportista. Eso es fundamental. Por eso es importante el control de la carga de entrenamiento desde el punto de vista físico, desde el control de este control biológico que platicábamos, de que todas las situaciones estén bien, el control del modelo competitivo. ¿Por qué? Porque al final el modelo competitivo y lo que nosotros entrenamos tiene esa relación muy particular y realmente es en lo que estamos viviendo semana a semana. Tenemos competencia el fin de semana o a media semana. Bueno, ¿cuáles van a ser las tareas? ¿Cuáles van a ser los ejercicios que vamos a planificar y vamos a desarrollar? Entonces, eso va a tener una relación directamente proporcional en lo que nosotros realizamos dentro del juego. Entonces, lo que nosotros realizamos durante la semana, pues de alguna manera tenemos que buscar la forma de verlo plasmado en el momento del partido. Y tenemos que tener esas plantillas, esos cuadros estadísticos que nos permitan tener esos indicadores. ¿Sí? Número 3, evaluación del control de la evolución de la capacidad de rendimiento. Diferentes test de campo y de laboratorio se utilizan para evaluar facultades, capacidad física, habilidades técnico-tácticas, preparación técnica, experiencia, la disposición para el rendimiento deportivo y motivaciones personales. En este sentido, nosotros regularmente utilizamos este tipo de evaluaciones durante la pretemporada, que eso es importante, conocer cómo viene el deportista, principalmente si viene acarreando lesiones o viene de algún tiempo de mucha inactividad. El peso en los equipos es un factor importantísimo. Creo que es uno de los indicadores más sencillos que te permiten ir conociendo un jugador que regresa de una pretemporada con sobrepeso, pues definitivamente es un candidato muy probable a lesionarse. Máxime si las cargas de entrenamiento las primeras semanas pues son de readaptación, y toca que trabajar mucho volumen. O sea, una persona con sobrepeso es un candidato seguro a entrar en el listado de lesionados. Entonces, son ese tipo de indicadores que nos sirven muchísimo para poder determinar eso, los test de campo que podemos realizar al inicio de la temporada para poder establecer nuestro nivel de rendimiento y los test de laboratorio que se puedan realizar. Si tenemos acceso a ese tipo de test, pues definitivamente no hay que descartarlo, hay que contar con eso, siempre teniendo el respaldo de esa parte, de esa unidad médica que nos pueda dar todos los aspectos que nos lleven y que nos den la certeza de que el deportista está libre de cualquier situación, enfermedad, que su ritmo cardíaco es normal, que no tiene alguna arritmia, alguna situación así, que eso es fundamental. Aspectos muy comunes. Nosotros, una de las cosas que regularmente se buscan hacer es tener evaluaciones de controles de sangre para ver niveles de hemoglobina, por ejemplo, y que el deportista no caiga por cuestiones de fatiga acumulada en estados de anemia y situaciones así. Hemos tenido casos de deportistas que uno ve que su rendimiento no es el mismo, que algo está pasando y resulta que cuando va y se hace un examen de sangre, pues resulta que tiene estados de anemia, que tiene situaciones que muchas veces uno dice, bueno, pero aquí no es así, ¿qué está pasando? Y a veces un examen o este tipo de evaluaciones y controles te van a dar indicadores de qué es lo que está sucediendo con él, no digamos un control de, de, de exámenes de laboratorio completo, pues que nos va a permitir ir conociendo todo este tipo de situaciones. Y creo que es una práctica que se debe de realizar con cierta frecuencia y en casos muy particulares donde veamos que hay alguna situación donde un deportista está presentando un nivel de rendimiento por debajo de lo esperado, por debajo de lo que nosotros conocemos, definitivamente entender ese tipo de situaciones, conocer que si padece o tiene alguna infección, este tipo de evaluaciones médicas, pues son indicadores muy sencillos, muy certeros y nos pueden dar indicaciones de qué puede estar pasando y someterlo a algún tratamiento de recuperación o alguna situación que necesite ser suplementada o administrada o suministrada para salir de esa situación y mejorar. Número 4, la evaluación final del proceso de intervención. Se refiere a una evaluación integral del proceso de entrenamiento deportivo que permita controlar, sacar conclusiones al proceso finalmente direccional. El próximo proceso debe incluir controles pedagógicos, test pedagógicos,
controles médicos, autocontrol de los atletas e información científica. Nosotros en la medida que vamos desarrollando un trabajo y en la medida que vamos accediendo a más elementos y más herramientas, pues no debemos descatimar el hecho de poder hacer la mayor cantidad de evaluaciones que podamos. Entre más información tengamos de nuestros deportistas, creo que vamos a poder sacar mejores conclusiones y poder orientar el trabajo de tal manera que lo vamos a poder direccionar hacia donde nosotros queremos que vaya. El hecho de muchas veces no hacer este tipo de pruebas, pues no nos da cierto grado de certeza, no podemos entender o no vamos a poder comprender ciertos aspectos que están fuera del alcance de lo que nosotros percibimos en el día a día, en el entrenamiento y en ciertas situaciones. Muchas veces hay situaciones que afectan de manera el entorno del deportista y esto pues conlleva que no pueda desarrollarse o desempeñarse de la mejor manera posible. Esos son factores que nosotros siempre vamos buscando la forma de controlar y de llevar ese tipo de trabajo para poderlo desempeñar. ¿Qué sucede? Muchas veces, en la medida que vamos creciendo, vamos teniendo en algunos momentos circunstancias mejores, teniendo el apoyo de algunas instituciones que nos permitan poder hacer estos test, en otras no, pero en la medida que podamos es importante poderlo hacer y contemplarlo dentro de nuestro plan de trabajo, dentro de nuestro plan de entrenamiento. El plan de entrenamiento debe incluir todo ese tipo de situaciones. Nosotros consideramos que es importante incluir las veces que necesitamos hacer crioterapia, planificarlas, cuantificarlas, ver cuánto va a costar eso, si se tiene el sistema para poderlo utilizar y todo ese tipo de situaciones dentro de la recuperación. ¿Cuántas sesiones de recuperación necesitamos tener en una temporada de 2 rondas con 8 equipos, con 9 equipos, con 10 equipos o 12 equipos, como se está jugando ahora el torneo de Liga Nacional? Entonces, ¿cuántas veces los jugadores necesitan ir a recuperación por la acumulación de carga que van a tener y de partidos que se van a ir dando a lo largo del proceso? Entonces, dentro de todo esto es importante contemplarlo porque quiera que no, el tener un análisis de la temporada anterior nos permite también presupuestar ciertas cosas o prever ciertas cosas para el torneo siguiente y pues tratar de enmendar esas situaciones que pudieron ser planteadas. Muy bien. El control y la evaluación tienen una vital importancia para el deporte moderno. Cuando hablo de deporte moderno, me refiero al hecho de que, vamos a ver, nosotros venimos de un modelo deportivo pues, que está en búsqueda de desarrollarse, pero nosotros tenemos que entender de que para ser competitivos nosotros tenemos que acercarnos a lo que hacen los mejores, no alejarnos de eso. ¿Por qué? Porque el deporte va en una evolución constante. Si nosotros no evolucionamos en nuestras prácticas, realmente el deporte competitivo y el deporte moderno nos va a dejar realmente fuera. Es un deporte muy exclusivo. Acceder a eso es un punto importante en el sentido de que nosotros tenemos que hacer todo lo posible por alcanzar eso. ¿A qué me refiero con esto? Un deportista, digamos, supongamos que nosotros tenemos un equipo, por ejemplo, una liga femenina que no es profesional aún, o una liga de fútbol sala, o una rama como el fútbol, y nos toca ir a competir a nivel de selección nacional o a nivel de clubes con equipos que son profesionales. O sea, realmente nosotros tenemos que acercarnos al trabajo más profesional que tengamos, aunque nuestra sea otra, porque no es, o sea, ellos no se van a adaptar a nosotros para que nosotros compitamos. No existe un torneo de amateurs y un torneo de profesionales. Existe un torneo y en el torneo entran todos con las condiciones que sean. Entonces, realmente nosotros tenemos que buscar acercarnos a esos modelos, acercarnos a ese tipo de trabajo. Resulta que es la vía que poseen las direcciones técnicas, y aquí cuando hablo de direcciones técnicas me refiero a todo el conjunto que dirige un proceso, y los entrenadores para retroalimentarse acerca de la efectividad de un periodo determinado de preparación, que le permite trazar nuevas estrategias de planificación en aras de mejorar el rendimiento deportivo de sus jugadores. El deporte competitivo, el control es la comparación entre el objetivo y el resultado de una determinada
actividad. Generalmente incluye toda la parte del proceso posible de cuantificar, o sea, todos los números que podamos tener, todos los datos, todas las cosas tangibles que podamos tener, es fundamental. Y las tareas y su volumen, ángulos, índices de carga, resultados en competencias, test pedagógicos y otros tipos de pruebas como formas imprescindibles de control. En la medida que podamos tener acceso a esto, es importante. Si en algún momento no tenemos, si en este momento no tenemos porque las condiciones no se dan, eso no quiere decir que no lo sepamos, o sea, no debemos de ignorar esto, debemos de tenerlo claro. ¿Por qué? Porque en algún momento lo vamos a llegar a tener, se vuelve una necesidad, se vuelve algo que debemos de buscar de cierta forma. ¿Por qué? Porque lo que nos acerca a profesionalizar lo que hacemos, es lo que nos va acercando a que lo que vayamos realizando pues se dé de la mejor manera posible. Entonces, en ese sentido, pues nosotros estamos buscando siempre eso, tratando de alcanzar niveles máximos de rendimiento, y ese es un factor importante, ¿sí? Jorge Virula, tenés la mano levantada, no sé si tenés alguna duda o alguna Sí, situación ahí. Pedro, buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Lo ideal de estas pruebas, o me imagino que entre más veces se hagan sería mejor, pero así como acá, ¿podría ser una vez al año o 2 veces al año? Mira, Especialmente ideal, las médicas. exacto, las pruebas médicas, ideal antes, y sí, yo recomiendo que muchas veces, si se tiene la posibilidad de hacerlo durante el proceso de entrenamiento, hay que hacerlo, o sea, por lo menos cada 3 meses o en los momentos que vos consideres. Si no es posible hacerlo durante todo el proceso de la temporada, sí es importante tenerlo como un recurso, porque, como te digo, a nosotros nos ha pasado, tenés un jugador que comienza a tener un cierto grado bajo de rendimiento y no entendés por qué es. Y muchas veces con un examen de sangre, un examen de heces, un examen de orina, te da indicadores de que está padeciendo algo, de que tiene una infección, de que eso le está afectando, y muchas veces eso al ojo de entrenador es imperceptible. O sea, lo que vos ves es que ha bajado su rendimiento, ¿sí? Pero esa parte biológica es importante porque te va a dar un panorama totalmente diferente. Y uno lo debe contemplar porque en algún momento pues, puede darse esa situación y poder realizar este tipo de test, porque son fundamentales para entender a profundidad qué es lo que está pasando con un sujeto. Los equipos profesionales pues tienen esto de manera regular, tienen un control de la gente para ver cómo están de anemia, cómo están de su nivel de hemoglobina, de hematocrito, que eso es un factor fundamental. Un deportista con niveles bajos, que te presente un cuadro de anemia, pues difícilmente va a soportar el ritmo de trabajo y no digamos un partido, ¿ya? Y eso nos puede llevar a una fatiga crónica o una situación de sobreentrenamiento que nos complique. Entonces, es un recurso, creo que se puede utilizar, pero lo recomendable siempre es al inicio de la temporada y probablemente al finalizar de la pretemporada es otro momento para ver y hacer una comparación de cómo están de cara a arrancar el torneo. Gracias, Pedro, muy amable. Y tío, excelente, muy bien. Bien, como les platicaba, realmente es lo que nosotros estamos buscando con este desarrollo, ¿sí? Dice acá que al referirse al control y evaluación del entrenamiento, afirma y constituye el complemento de la planificación. Realmente el control y la evaluación es el complemento de la planificación. Si nosotros planificamos, pero no tenemos criterios de control, nuestra planificación es prácticamente una, ¿cómo se le llama eso? Es un supuesto nada más, porque no la sometimos al control. La planificación se va pegando cada vez más a la realidad en la medida que establecemos criterios y aspectos de control. En esa medida nuestra planificación se va haciendo más certera, se va haciendo más apegada a la realidad, y la planificación se vuelve esa guía, esa orientación, ese mapa, esa hoja de ruta que nosotros llevamos para saber por dónde vamos. Entonces, el complemento de una buena planificación son los métodos y los sistemas de control y evaluación que nosotros establezcamos. El deporte nos da muchos sistemas de control
el mismo rendimiento, el mismo resultado competitivo nos da indicadores, pero no es suficiente, no alcanza, no podemos quedarnos solo con eso. Tenemos que entender otros factores que intervienen, porque nosotros de esa manera podemos plantear las tareas, los elementos y las circunstancias y crear para buscar esa situación que podamos generar. Esto es válido para planes generales u operativos del proceso de entrenamiento. El control, análisis y evaluación permite conocer con certeza el nivel de entrenamiento, ¿sí? Complejo de componentes orgánicamente interrelacionados, como decíamos, en cuanto a preparación física, técnica, táctica, y buscar el estado máximo de rendimiento, como lo dice acá en la última parte, que creo que es la parte fundamental de todo esto, un estado máximo de rendimiento en el que se encuentra un deportista en un periodo determinado de tiempo. Entonces, la planificación, y esa es una de las, yo le llamo la parte del arte de planificar, es que tener a los deportistas en los momentos importantes de la mejor manera posible. Creo que ahí viene la parte artesanal de esto. La parte científica te da las pautas y los criterios, pero la parte artesanal creo que es desarrollar esa intuición donde ya con la planificación bien afinada, con los controles bien atinados, logras entender qué tenés que hacer en determinado momento para alcanzar un determinado rendimiento alto o un rendimiento óptimo según sean las circunstancias que tengas y poderlo alcanzar. Creo que ahí es donde realmente el trabajo de años se va notando, el trabajo del tiempo va pesando cada vez más, la experiencia tiene un rol cada vez más importante en cuanto al desarrollo de este tipo de situaciones, pero es parte de lo que hacemos. Hablamos del control, seguimos hablando sobre el control y tiene mucho que ver con la corrección de errores. Cuando nosotros hablamos del control dentro de la misma unidad de entrenamiento es saber cómo vamos a corregir los errores. ¿Por qué? Porque si nosotros determinamos que hay un error o hay una situación que nos aleja del objetivo y no la corregimos, realmente no estamos teniendo control sobre lo que hacemos. Entonces, la corrección de errores, dice acá, garantiza el perfeccionamiento de las habilidades técnicas y su efectividad técnico-tácticas. Su efectividad depende en gran medida del momento, ¿sí? En qué momento se hace la corrección, de el tono de voz, que esto es importante, la forma en que lo haces, el tipo de error, qué tipo de error se va a corregir, si es un detalle o si es un error que es muy trascendental, y la situación en la que se produce. En qué situación se produce, tiene todos estos factores hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque se debe valorar en el entrenador la capacidad para detectarlo y el tacto pedagógico para su tratamiento. Creo que para mí este es uno de los engranajes del día a día de trabajo, ¿sí? Detectar una situación, detectar un error y cómo encontrar la mejor manera para corregirlo, la mejor manera para reorientarlo, la mejor manera para que el deportista sea consciente de que eso le puede traer algo contraproducente, pero que hay una mejor manera de resolver las situaciones. Eso tiene un carácter pedagógico y tiene un carácter de dirección de equipo fundamental en todos los entrenadores. Hay entrenadores que por ejemplo, que gritan o alegan por todo, entonces no diferencias un error que puede ser un detalle o un error realmente que sea garrafal o trascendental o muy, de una situación muy compleja. Entonces, muchas veces un error, cuando es trascendental, hay que hacerlo notar, ¿ya? Hay que hacerlo valer, ¿ya? Pero en la medida que solucionas todos los errores de la misma manera, pues todo el mundo piensa que un error puede ser un detalle a mejorar o una situación muy compleja y no va a entender la diferencia. El jugador o el deportista debe de percibir de que hay situaciones que van a poner en riesgo una situación, pero hay situaciones que van a poner, que pueden ser fulminantes para resolver una situación. Entonces, eso tiene mucho que ver con la forma en que nosotros decidamos abordar esos errores y cómo los vamos a trabajar, cómo los vamos a mejorar. En este caso, la demostración y la explicación, habla acá, son los métodos que se emplean por excelencia para la formación correcta de la imagen de los movimientos, en este caso los deportistas. Por tanto, las demostraciones han de ser fluidas
nítidas de tal forma que representen un patrón ideal del movimiento. Y en las explicaciones debe apreciarse un lenguaje claro y preciso que enfatice los aspectos que determinan la calidad y la efectividad de la ejecución. Entonces, hoy nosotros tenemos herramientas, pizarras, tenemos situaciones ya con movimiento, que podemos utilizar herramientas tecnológicas que nos van a permitir graficar y poder dar una secuenciación a los movimientos, si lo podemos hacer así, utilizar una pizarra, la vieja y confiable, papel y un lapicero para explicar ciertas cosas. Pero la forma de comunicación es fundamental. La claridad, las palabras clave y los puntos clave dentro del proceso creo que son fundamentales a la hora porque eso nos va a dar mayor control en el trabajo que estamos haciendo. Es necesario evaluar en los entrenadores la relación y el balance que establece entre el uso de las demostraciones y las explicaciones en dependencia de las características individuales de los jugadores. Hay equipos que son, y esto es una situación, y lo hemos platicado otras veces, que perciben mucho de manera auditiva, hay equipos que son muy visuales, prefieren ver un video, ver una situación así, y hay equipos que necesitan una orientación, una manipulación, un cierto tipo de orientación, un cierto tipo de tacto en lo que estamos haciendo para poder asimilar las cosas. Son las canales de comunicación que tenemos. Entonces, si dentro de nuestra explicación nosotros podemos utilizar los 3 canales, vamos a cubrir la mayor cantidad de necesidades de comunicación que tienen nuestros jugadores. Entonces, podemos demostrarlo visualmente, verbalizarlo de tal manera que se comprenda de forma audible y tratar de manipularlo con ciertos movimientos para que la gente también tenga la idea de lo que estamos haciendo y lo que estamos buscando, que eso es un factor fundamental en lo que hacemos. La calidad del reposo, en este caso, es determinante para el emprendimiento de una nueva carga de trabajo. En este aspecto es fundamental tener controles. En este aspecto es donde nosotros evaluamos o decíamos de que se dan las posibilidades de muchas veces de aislar a los deportistas en determinados periodos para poder concentrarse en el entrenamiento, de tener concentraciones, de concentrarnos una noche antes de un partido importante, de poder garantizar que ellos se van a acostar a una hora bien, que no van a tener un desvelo por alguna situación ajena que tenga que ver con otros aspectos y garantizar ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a garantizar ese descanso que es tan importante dentro del proceso de entrenamiento para poder llegar. Entonces, aquí habla, y lo menciona, que es importante, que debe evaluarse bajo criterios, el entrenador orienta su próxima carga. El pulso de reposo es una de las cosas que se utilizan mucho, el conocer la frecuencia cardíaca con la cual el deportista amanece es un método muy sencillo y muy utilizado para saber los estados de asimilación del entrenamiento, de fatiga que pueda tener un deportista, y en este sentido pues nos van a dar indicadores importantes y pues para eso pues si cuenta con un preparador físico pues él conoce perfectamente, y los que no pues nosotros también conocer de qué manera podemos hacerlo. Entonces en cierta forma nosotros estamos buscando que la recuperación sea más rápida, por ejemplo un descanso activo, si se conocen, o trabajar en tiempos individuales de recuperación. Y esto tiene que ver con lo que vamos a ver al final del día de hoy, que es llevar el control de la carga de los minutos de juego. Un deportista que acumula más minutos de juego a lo largo de una temporada va a tener un estado, una fatiga acumulada pues mucho mayor de un deportista que no ha tenido. Entonces, definitivamente, si nosotros conocemos todo ese tipo de tiempos de trabajo competitivo que ha venido acumulando un deportista, ¿qué vamos a hacer? Tratar de compensar a los jugadores que no han tenido ese ritmo con trabajos competitivos en espacio reducido, con situaciones de juego de alta intensidad, donde podamos meterlos en ese ritmo, porque también en algún momento circunstancialmente vamos a poder necesitar de ellos, y si nosotros no llevamos ese control y puede ser un jugador que no ha acumulado minutos, que no ha jugado, y de repente por una situación, una expulsión, una acumulación de tarjetas, etcétera, 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 necesitamos echar mano de él, y resulta que no va a tener o no va a estar en el ritmo competitivo o al ritmo de juego que nosotros esperamos. Entonces, eso es bien importante. Entonces, evaluar ese tipo de criterios y llevar ese control es fundamental para nosotros poder orientar el trabajo y hacerlo de la mejor manera. ¿Sí?
Por intensidad puede entenderse el carácter o grado de exigencia que se cumple con el volumen de la carga. Aquí es importante que el entrenador demuestre con hechos concretos la intensidad con que se trabaja. Los ejercicios que convergen y la intensidad general de la unidad de entrenamiento. UE significa unidad de entrenamiento. Entonces, si la unidad de entrenamiento, si el día que estamos trabajando está orientado a cargas competitivas, pero realmente la carga competitiva o el ritmo de juego está siendo demasiado pausado, está siendo demasiado parado, está siendo demasiado, realmente no estamos cumpliendo con el objetivo y deberíamos de evaluar si la tarea que estamos poniendo realmente es una tarea para ir haciendo correcciones sobre la marcha, o esas correcciones las hacemos en un momento específico y luego le damos un trabajo de intensidad al juego para que fluya, para verlo realmente en ritmo de juego y ver cómo resuelven situaciones. Entonces, eso es algo que hay que, dentro de la planificación se tiene que contemplar para saber realmente y poder establecer ese tipo de criterios. Dice, como dice acá, es decir, deben quedar claras las formas de expresión de la intensidad. Si es por ritmo, si es por repeticiones, si es por potencia, si es por llegada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si es la frecuencia, el peso, la complejidad, etcétera. El nivel de intensidad y la forma de control, en este caso, pues, tabla de rangos, pulsaciones, concentración de lactato, etcétera. Llegamos a un punto en el que nosotros llegamos a tener una tabla, o sea, manejamos ciertos criterios para saber el nivel de intensidad, la cantidad de la velocidad del balón, la cantidad de pases que se pueden dar. Todo ese tipo de situaciones van a ir dando criterios de la calidad del trabajo y de la intensidad del entrenamiento, que son aspectos que podemos tener en cuenta. El control de la actividad competitiva, como lo hemos platicado, tener en cuenta para el caso que se empleen ejercicios competitivos. O sea, no solo vamos a tratar de llevar estadísticas en el juego, en la parte competitiva como tal del juego, sino también debemos de llevar ciertos controles dentro de los trabajos en realidad de juego que nosotros realicemos, ¿sí? Eso es bien importante, tener datos como efectividad, llegadas al arco, llegadas que se finalizaron, llegadas que no se finalizaron, jugadas a balón parado que se finalizaron, jugadas a balón parado que no se finalizaron, porque ahí comienza la exigencia, desde la tarea. Y ese tipo de controles son parte de lo que nos va a dar los indicadores de calidad en cuanto a las tareas que hemos elegido y que hemos desarrollado. En el fútbol la carga competitiva es distinta para toda la plantilla de jugadores. Es distinta porque definitivamente no todos tienen la misma participación, no todos tienen el mismo porcentaje de minutos, el mismo volumen de minutos de trabajo, y pues de esa manera nosotros tenemos que regular de manera interna en el entrenamiento ese tipo de trabajo. Es importante valorar cómo recogen las evidencias empíricas si se realiza un análisis y evaluación con atletas. En este caso, cuando hablamos de evidencias empíricas, estamos hablando de notas que regularmente uno va tomando a lo largo del juego, lo vamos anotando, nos pasó esto y esto, y una vez su cuadernito, y cosas que en el juego vas viendo y que durante la semana las tenés en cuenta para irlas trabajando, respaldado, como un respaldo estadístico que es importante si llevas estadísticas. Hoy tenemos la posibilidad de utilizar o implementar el análisis de video, que eso es una herramienta, pero letal en lo que hacemos, y tenemos, hoy tenemos acceso a poder hacer análisis de partido con video, pues desde una plataforma muy accesible, y poder realizar una inversión en ese tipo de situaciones y poder tener análisis mucho más profundos y hacer esa evaluación con nuestros deportistas. Entonces, es fundamental, no solo las estadísticas, sino la evidencia videográfica que nosotros podamos establecer para que sea el mismo deportista el que pueda observar, el que pueda plantear qué sucedió, qué pensó en ese momento, cómo lo intentó resolver, y si realmente, si se llegara a plantear una situación igual en el futuro, lo resolvería de la misma manera o buscaría otra estrategia para resolverlo. Entonces, eso nos va dando esa toma de conciencia de los deportistas, esa capacidad crítica de análisis, donde ellos pues ya van discriminando esas situaciones de juego y buscando cómo resolverlos de la mejor manera. Y creo que eso es un factor fundamental para el desarrollo del proceso y del trabajo. ¿Okay? El control del cumplimiento del objetivo. Antes de culminar la unidad de entrenamiento es necesario conocer tanto el cumplimiento de los objetivos como su calidad. Si los objetivos se cumplieron y a la calidad que esperamos. Para ello el entrenador debe apoyarse en algún procedimiento de control que le propicie esta información. Esto garantiza de la utilidad de la unidad de entrenamiento y su contribución a los objetivos del micro. Grabar las unidades de entrenamiento,
analizarlas posteriormente, grabar alguna tarea. Creo que es parte de lo que nosotros vamos dentro de todo este aspecto tecnológico implementando y creo que es importante poderlo utilizar como una herramienta de autoanálisis, de autoevaluación, pero también como una biblioteca de cosas que nosotros sepamos que nos van a servir. ¿Sí? Entender y poder hacer en algún momento una comparación de un ejercicio con otro, con una determinada intensidad y poderlo verlo, tener archivado en nuestra computadora, nuestro ordenador, creo que es parte de las herramientas que nos van a permitir evaluar el proceso de trabajo y evaluar un rondo que probablemente en la pretemporada lo hicimos y logramos una cierta calidad en los pases. Cuando ya estamos saliendo de la pretemporada, entrando a ritmo de juego, vemos esa fluidez, vemos ese trabajo, vemos esa posesión, vemos la calidad con la que los jugadores resuelven la situación y tener esas comparaciones es muy importante porque nos sirven para realmente afianzarnos en que si lo que estamos haciendo va por el camino realmente indicado o si definitivamente pues nos hemos alejado de ese tipo de situaciones y establecer ciertos criterios de orden interno, de orden técnico, que esos, el grupo, el cuerpo técnico, el grupo de trabajo los puede establecer de cierta manera y que les van a dar los indicadores que cada uno necesita para el desarrollo del trabajo. Muy bien, hasta acá la exposición de la clase del día de hoy. Nos queda una clase más, vamos a seguir afianzando esto. Les voy a compartir una plantilla que les voy a compartir aquí por el trabajo. Dice, aquí hay un par de preguntas, vamos a ver en el chat. El tema de los test biomecánicos entra en el tema del control y evaluación. Perdón, no tengo muchas señales. ¿Y en qué momento de la planificación te deben evaluar? Test biomecánicos. Bueno, cuando hablamos de biomecánica, la biomecánica es un tanto compleja. Hay test biomecánicos tan sencillos como, por ejemplo, analizar la pisada del jugador. La mayoría de jugadores, y esto es un dato que yo se los puedo dar sin ningún problema, porque la mayoría de jugadores que yo he tenido y que la experiencia me ha dado tienen alguna situación con algún pie. Los dos, ningún jugador, o sea, es raro que un jugador tenga los dos pies nítidos. Algunos tienen que una cavidad muy alta, un pie muy cóncavo, un pie muy convexo, el derecho pisa bien, el izquierdo pisa mal, o sea, son cosas básicas que muchas veces se pueden analizar con un pequeño test o con un pequeño trabajo. La biomecánica tiene muchas cosas, tal vez si puedas ser un poquito más específico en cuanto a qué tipo de test de biomecánica, test de velocidad, test de control, y mucho de lo que se utiliza ahora es el control del movimiento, pero de manera colectiva, o sea, analizar situaciones de juego, que eso en algún momento, pues, parte de la biomecánica, pero ahora ya se ve como análisis de video como tal y ya incluso en los cuerpos técnicos ya se tiene esta figura del analista de rendimiento con video y no solo se ve el juego, sino que también se analizan las sesiones de entrenamiento. Entonces, eso tiene que estar contemplado y digamos, entre con más frecuencia se pueda realizar, pues mucho mejor. ¿Ok? Vamos a ver. Ahorita. Muy bien, les cargué aquí un archivo Excel que lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver ahora en qué consiste y pues vamos a analizarlo un poquito ya para ir terminando. Y el objetivo de esto es, como les decía, ir teniendo indicadores. Esto pues lo desarrollamos para llevar la carga de control de trabajo con un equipo. Esta es una tabla de un equipo con el que estuvimos trabajando, donde teníamos acumulados los minutos de juego por partido y como les decía yo acá, cierto grupo de jugadores acumulaban la mayor cantidad de minutos, del promedio de minutos, y hay una cantidad de jugadores que ocupan la menor cantidad de minutos durante la temporada. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros el día lunes
realizamos ciertas tareas, este grupo de jugadores que no acumulan muchos minutos durante la temporada, pues tienden a hacer trabajos de mayor intensidad, trabajos de carácter competitivo, en el momento que los jugadores que más minutos van acumulando hacen trabajos de tipo regenerativo. Entonces, eso es un factor importante. Por eso es importante controlar la carga de la parte competitiva. Y lo hablábamos en los microciclos, de que en los microciclos, pues los minutos que nosotros íbamos a colocar eran directamente la parte que nosotros controlábamos, que era la carga del entrenamiento, los ejercicios, y que para eso, pues con esta plantilla que tenemos acá, nosotros coloquemos el jugador, vamos colocando por juego, por jornada, la cantidad de minutos que va realizando y tenemos indicadores del volumen total, la cantidad de minutos que disputa, qué porcentaje de los minutos disputados realizó, cuántos partidos jugó completos, el promedio de minutos que juega por partido y pues una desviación estándar, que esto a mí me sirve, que es un criterio estadístico para saber quiénes son los que más regularidad tienen. Los jugadores que más regularidad tienen pues son los que menos desviación estándar tienen, los que más apegados están a la cantidad de minutos. Hay jugadores que entran a jugar 30 minutos y se mantienen jugando 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos toda la temporada, pero es lo que más o menos se maneja. Entonces, estos números son indicadores que nos sirven. Acá en la plantilla, pues ya ustedes colocando, digamos, el nombre del jugador, aquí está para colocar el rival. Y por ejemplo, si jugó 80 minutos un deportista, pues eso se va acumulando. Si en el otro jugó 70, en el otro jugó los 90, pues ya todos los indicadores van saliendo, partidos completados 1, minutos promedio 80, 10 minutos de la desviación estándar, que es el promedio de minutos que va variando en función de esto. Si ese otro jugador entró y solo jugó 20 minutos, pues también nos va a dar esto. Si en el otro partido jugó 0, en el otro jugó un partido completo. Entonces, todo esto, pues la plantilla nos permite tener este tipo de retroalimentación en cuanto al trabajo. ¿Por qué es importante lo que mencionábamos? Tener herramientas estadísticas que nos permitan ir teniendo una orientación de la carga de trabajo de nuestros jugadores y de esta manera poderlos contemplar, poder tener una planificación lo más apegado a la realidad y contemplar todo este tipo de situaciones que muchas veces a nosotros se nos van escapando en el día a día. Muchas veces los números nos ayudan a reorientarnos y a volvernos a reubicar dentro de lo que hacemos. Así que les comparto la plantilla para que la puedan utilizar, la puedan integrar a su planificación y les pueda servir a todos para llevar el control de los minutos de sus deportistas y de esta manera pues tener ahí un indicador de control y poder hacer esa retroalimentación y ese análisis en cuanto a la planificación y lo que vamos realizando. Profe, Muy bien. esta plantilla, profe, Sí. esta plantilla también se utiliza para cuando se inicia una temporada, cuando se pesa al jugador, cuánto tiene de músculo y todo eso. También yo lo acabo de ver, ¿verdad? Ajá. Sí. Sí, lo importante ¿verdad? acá es tener una plantilla donde tengan el peso, la estatura, los minutos, todo ese tipo de situaciones que nos van a dar, realmente nos van dando indicadores de qué es lo que vamos de trabajar. Eso es bien importante. Para mí, como les decía, algo tan sencillo como el control del peso se vuelve un indicador muy bueno Por en ejemplo, cuanto a detectar ciertos aspectos, ¿verdad? hasta se mide la masa muscular, los centímetros de músculos y todo eso, ¿verdad, profe? Sí, hoy hay... Esto solo es una observación que es Sí, similar a lo que se está trabajando, a lo que usted está enseñando, pues. así es, así es. Hoy hay básculas, hay balanzas que te miden porcentaje de grasa, porcentaje de músculo, hidratación, te dan muchos indicadores y tener ese tipo de controles es importantísimo. Entonces lo puedes llevar en una plantilla e incluirlo para llevarlo. Pero la verdad que sí, la verdad que sí. En la medida que más datos puedas tener del club, mejor, mucho que mejor. Gracias, profe. Nítido. Profe, Y claro, sí, la verdad muy buena la clase, solo que, bueno, nosotros analizamos con respecto a los equipos que aún inician, ¿verdad? Es un poco
difícil porque a veces los directivos no tienen los datos de los jugadores y yo estaba analizando todo lo que es el control de peso y todo eso, incluso controles de otros aspectos que pueden aparecer ahí, pero a veces los de las juntas directivas no tienen ni esos papeles, no sé qué tanto harán, pero yo me he dado cuenta con algunos equipos y es bien difícil llevar ese control. Ahí sí que Sí, sí se puede hacer con equipos grandes, ¿verdad? Pero cuando se están iniciando como un equipo de tercera es bien difícil, pero sí se logra poniendo uno su mayor esfuerzo, sí, yo, licenciado. yo, yo creo que sí. Esto es como atravesar el desierto. El fútbol es atravesar el desierto. ¿Es imposible? No. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Y no cualquiera lo hace. Entonces, el fútbol es esto, más o menos. Es difícil, muchachos. Estamos en Y un es un, negocio y difícil. es un Esto es reto, profe. complicado. Y es Exacto. un reto. Es un reto, es un desafío, pero es eso. O sea, estamos en eso. Y todos soñamos con trascender en el fútbol y todo, pero no es fácil. O sea, no es fácil. Eso lo tenemos que tener claro desde que estamos acá. Que esto es un camino difícil. Es como atravesar el desierto. No es imposible. Es posible, pero es difícil. Y cuesta y requiere mucho sacrificio. Entonces, si estamos en esto y estamos por vocación, pues el sacrificio se diluye. El que tiene vocación, pues no le pesa hacer las cosas. Generación del cambio. Y es parte de lo que nosotros hacemos. Pero en la medida que podamos, como les decía, en la medida que podamos nosotros ir implementando, lo hacemos. En la medida que vayamos creciendo y teniendo acceso a equipos un poquito más profesionales, con más recursos, lo podemos implementar en mayor medida, pero en la medida que no tengamos lo que podamos hacer nosotros, hagámoslo nosotros, ¿ya? Llevémoslo Gracias, nosotros profe. porque es lo que nos va a permitir seguir creciendo y seguir mejorando. Gracias, Muy Lick. bien, Gracias. nítido, nítido. Bueno, jóvenes, si no hay más, es un gusto haberlos saludado. Nos vemos el próximo martes. Esta semana no hay tarea, les paso el día de mañana ya en los cuadros que llevamos al día. Entonces, para que estén ahí sabidos y los espero el próximo martes para ya la última clase de planificación. Son los Vamos, cienes. Profe, son los gracias. 100 de 80 para arriba. Profe, Buena la plantilla, asistencia, ¿por profe. dónde nos la va a mandar? Te los voy a mandar al grupo, pues, como siempre. Profe, Muy no hay amable, asistencia hoy. gracias. Pedrito, buenas Sí noches. hubo asistencia, les envié el link. No sé si no lo copiaron o no lo chequearon. No, profe. No, ¿Cómo nosotros? Copiamos, Lick. nítido. Es que hubo problema para Lick? ingresar, Lick. Sí, hubo un problema para ingresar, no, hubo un problema para todos, porque a todos nos sacaron. Yo llevaba media hora de clase y me dijeron, mira, solo 5 minutos diste. No, sí, pero ahorita les cabal. Entonces nos regresaron a todos por cuestiones de la tecnología, es así. Profe Pedro, ¿y ahorita qué Este, clase va a dar después de planificación 2? ¿Va a seguir acá o no? Yo creo que sí, toca ver los principios y hay principios y metodología del entrenamiento. Son 2 clases que tenemos que ver, que es la otra parte del complemento de toda esta parte del entrenamiento deportivo, metodología y principios. Entonces, listo, les envío ahí el enlace de la asistencia para los que no tenían. Y ahí estamos. Entonces, los espero el próximo martes, pues. Les mando un fuerte abrazo. Estamos, Cualquier Lick. cosa, estamos a la orden. Disculpe, buenas Gracias, noches. profe. Sí, Bendiciones, Janet. profe. Gracias, Lick. Gracias, Fíjese gracias. que yo quisiera ver si me podía hacer favor de confirmarme las últimas 2 tareas, si las ha recibido. Es que se me borró bastante información que tenía justo de esas planificaciones Ah, ok. y quería saber si ya las había recibido. Es que las volví a abrir y me aparecen a mí en blanco porque como las tuve que poner en otro formato, porque Ajá. la computadora de Walter pues es Apple, ¿verdad? Para convertirlas a Excel. Ujú. Entonces a mí me dio problema ahorita en mi teléfono y se me borraron bastantes archivos. Sí, suele pasar por la compatibilidad, por eso las Mac tienen ese detalle. Pero sí la recibí. Las suyas sí las recibí. Las últimas 2 sí las tengo. Pero Sí, sí sí. están llenos los... Sí están llenos los, bueno. ¿cómo se llama? Los que estoy viendo que tienen algún problema, pues ahí les mando un mensajito. En algunos, ya les he mandado un mensajito a los que tienen algún problema de algo.
pero de la suya pues no hay ningún problema. Está dentro de las que recibimos. Ya les espero pasar ahí las notas finales, ¿ok? Bueno, un abrazo fuerte. Gracias, Feliz noche. Jorito. Se me Buenas cuidan. Feliz noches. noche. Vale, igual.